El amor casto, finalmente en estos ejemplos, que pueden ser más, el amor casto implica para quien exige el hallazgo de la mansedumbre y la paciencia. El amor casto implica para quien es manso y humilde la capacidad de expresarse y pedir e incluso exigir. No sé, siempre en una pareja, aquí no hablamos de él o de ella, y creo que así habría que hacerlo en todos los casos, aunque por la cultura y por lo mayoritario hemos estado hablando de él o de ella. Esta última, donde dice para quién, es porque es tanto para ella o como para él. Si ella es la más fuerte en el matrimonio, es decir, es más la que exige, entonces la invitación es a que se haga mansa y humilde en su relación. Y si él o ella en la relación son el más débil, el más frágil, entonces tiene que aprender a pedir, a expresarse e incluso exigir, a sacar fuerza, porque si no hay un dominio de uno o de otro. De hecho es muy complicado evitar eso. Solo el amor que estamos hablando logra los equilibrios para que no haya una demasiada autoridad, aún muy positiva, en uno o en otro. No es cierto, a final de cuentas, lo que parece decir San Pablo cuando dice que la mujer ha de estar sometida al marido, porque no se lee el contexto ni la Biblia completa. Incluso ese texto, cuando dice el hombre sea dependiente la mujer sea dependiente del hombre, como el hombre lo es de Dios, esa parte no se oye, no se explica. ¿Y cómo es el hombre dependiente de Dios? Nosotros, ¿qué tan dependientes somos de Dios? Nosotros decidimos. No es que Dios nos tenga aquí con la mano en el cuello haciendo lo que Él quiere. Entonces tampoco es así cuando se dice que la mujer se someta a su marido, no es que Él quiera o decida o deje que Él la tenga con la mano en el cuello haciendo lo que Él quiere. No, someterse aquí implica una palabra que es amor profundo. Ojalá todos nos sometiéramos a todos. Y yo lo he planteado también en algún texto, creo que en el tema de la comunión a ustedes. En realidad, ese texto habla de lo mejor, no solo de la mujer, sino de lo mejor de la humanidad. Es como si hubiera que traducir el texto. El que ama, sométase a aquel al que ama. Mujer o hombre. En una cultura, bueno, se tuvo que plantear así, pero aún así no se trata de cultura. Yo sigo afirmando que ojalá mi mujer se someta a mí, pero en ese sentido de profundo amor, donde incluso someterse implica, oye, no te pases, oye, te pido, te exijo, estás mal. Es un sometimiento al ser real de la persona, ¿no? Al ser más completo e integral. Entonces es difícil comprenderlo, pero algo de esto implica, cuando uno es fuerte, la parte débil tiene que someterse menos. No sé si se entiende. Precisamente porque aquel está abusando, tú no puedes, por amor, permitírselo. Por amor de ti, pero también por amor de él. Si algo le puede cambiar, no es tu sometimiento, sino cierta fuerza. Al revés, el que somete, el que tiene la tendencia a controlar, a dirigir, a que se hagan las cosas a su modo y a su ritmo, como dijimos antes, entonces el amor implica, ¿qué quieres que hagamos, amor? ¿Cuál es tu deseo? Hacemos como tú digas, vamos a donde tú digas. Y decirlo de verdad, no con manipulacióncita. Tengo muchas pacientes, me acuerdo ahorita de una que ni digo detalles y el nombre porque a lo mejor algunos pudieran conocer. Tengo una paciente que de palabra le dice a su marido que como él diga, pero tiene una habilidad. El marido me lo dijo también un día en consulta. Dice, es que me dice, no, mi amor, vete a donde tú quieras, o vete al fin de semana que quieres, o a ver a tu familia. Claro que sí, no te preocupes.
Dice, pero me lo dice con una cara, y luego empiezan a salir sus lágrimas. Y entonces, pues ya me está diciendo que no me vaya, que va a sufrir sin mí. Entonces, pues ya no voy. Entonces yo he hablado con ella, no se deje de chantaje, usted vaya. Un poco de veras le va a pasar, se va a sentir tan mal. Y he hablado con ella también. No, sí tiene razón, la verdad es que ni cuenta me doy, pero es que sí, yo quisiera que esté conmigo. Sí, le entiendo, quiere que esté con usted, pero también quiere que sea libre, ¿no? También quiere que tenga sus espacios. No, pues sí, también. Entonces, sí, voy a tratar de poner buena cara. Entonces, es parte del amor que crece en ese sentido de que ella, que es dominadora, necesita ahora sí que casi empujarlo a él. Es como un pajarito frágil que también no se atreve a volar solo. Entonces, ella tiene que ayudarle en ese sentido y no querer tenerlo aquí todo el tiempo. Desde este último punto de vista más profundo, el tema central del sexto arcano es pues el de la práctica del voto de castidad, a semejanza del quinto arcano, que tiene por tema básico la pobreza, y del cuarto, que ya vimos aquí también, cuyo tema es la obediencia. El sexto arcano constituye también el resumen, ojo, de los dos arcanos anteriores, por ser la castidad o el amor profundo, fruto de los dos votos anteriores. Fíjense por qué la importancia ahora, mucho más fuerte, de repasar sus textos sobre la obediencia y de repasar su texto sobre la pobreza. Y no el texto en sí, sino las ideas profundas que implican que nosotros aprendamos a obedecer y aprendamos a ser pobres. Porque de estas dos habilidades y capacidades va a surgir el verdadero amor. No surge el verdadero amor si no hay estas otras actitudes. De hecho, los desequilibrios de un exceso de eros o de exceso de ágape es ausencia de obediencia y es ausencia de pobreza como virtudes inferiores. Piensen en eso porque es importante. Compendia este arcano que estamos estudiando los tres votos o métodos de disciplina espiritual, oponiéndolos a las tres pruebas o tentaciones contrarias a tal mismo. Es decir, este del amor compendia los anteriores. Por eso cuando decimos ella tiene que comprenderlo a él, es como si dijéramos tiene que obedecerlo. Él quiere contacto, quiere abrazo, quiere intimidad. Yo obedezco. Y recuerden cuando hablamos de obediencia que es una especie de vacío, de renuncia. Renuncias a tu yo. Hay que repasar entonces el tema de la obediencia y estar pensando en el amor, porque de eso se trata. O también pobreza. Cuando él tiene que hacerse casto por ella, tiene que reprimirse un poco por ella, dejar de tener amores fuera de ella, o por lo menos en exceso. Él está tratando de hacerse pobre. Es tan rico que podría tener a todas las mujeres del mundo, pero no es el voto de la riqueza el que nos hace mejores, sino el voto de la pobreza. Por eso podríamos empezar a explicar por qué alguien decide el celibato. No porque rechace a las mujeres, ni el sexo, ni porque no lo necesite. Es porque quiere ser tan pobre que ni siquiera con una o con uno, en el caso de la monja, quiera ser tantito rico o tantita rica. Absolutamente pobre. Ese es el significado. De alguna forma hablaremos de otro más adelante sobre el celibato, del que también había preguntas. Pero es por amor. El verdadero sacerdote, la verdadera monja, auténticos, los que no están mintiendo ni siendo hipócritas, estamos entendiendo nosotros bajo el concepto de la pobreza, en primer lugar, que lo hace porque sabe que la pobreza produce un caudal de fuerzas y de energías en favor de los demás. Y el sacerdote y la monja lo que quieren es su vida entregada a Dios, pero en realidad quien comprende cuando dice a Dios es a todos los seres humanos que lo necesitan. Quiero tener tantos esposos y esposas, hijos e hijas,
que necesiten mi palabra, mi auxilio, mis fuerzas homeopáticas. Eso es lo que dice el sacerdote. Y si yo tuviera una sola mujer y me casara con ella, yo ya distraería parte de mis fuerzas homeopáticas en muy particular esposa e hijos. Por eso, aunque quisiera, me hago pobre y decido. Fíjense la decisión de la castidad. Y la obediencia. Finalmente el sacerdote o la monja, adelantamos un poco a los conceptos que tenemos de la razón más profunda de decidir el celibato, es que yo quiero obedecer a Dios. Es como decir, yo quiero ser solo para Dios. Ese es el concepto también. No es que deje de amar, es que le amo a Él tan profundamente que quiero ahora sí estar pegado a Él toda la vida, sin distracciones. Es un poco un fruto de Él. Y estos ejemplos tan drásticos que solo ocurren en unos cuantos seres humanos sobre la tierra, y fue de Jesús, por eso Salomé tiene toda la razón, de que de alguna forma todos desearíamos una vida como la de Jesús, que fue también célibe. La elección con la que se enfrenta el joven del sexto arcano es de mayor alcance que la de escoger entre el vicio y la virtud. Aquí ha de decidirse entre las vías respectivas de la obediencia, la pobreza y la castidad por una parte, y las del poder, la riqueza y la lujuria por otra. Es decir, noten que no son malas palabras ni obediencia ni poder. No son malas palabras ni pobreza ni riqueza. No son malas palabras ni lujuria ni castidad. Pero más profundamente, sí, cada uno de nosotros tiene que elegir la tríada que le corresponda. Por supuesto, en general, para la gran mayoría de nosotros, por la situación que vivimos, en donde se ha hecho ídolos del poder, de la riqueza y de la lujuria, parece que para que nuestro mundo cambie y dé el siguiente paso en su evolución biopsicosocial espiritual, la mayoría de nosotros tenemos que tomar los votos de la obediencia, de la pobreza y de la castidad, en ese sentido profundo que lo hacemos. Pero no dudo que hubiera algunos, no sé, a lo mejor un sacerdote, una monja, algunas personas demasiado tipo 1, demasiado tipo, no sé, 4 o 6 o 9, muy reprimidos, muy en el ser puros, entre comillas, pero muy como obligada y forzadamente. A lo mejor tienen que transitar un poco ellos sí, decidir eso por las vías del poder, de la riqueza y de la lujuria, porque no son malas palabras, no es un árbol que tuviéramos que descartar. Y hay algunos pacientes a los que hay que invitar a esto. Por eso al tipo 1, otra vez, por ejemplo, si lo encontramos en el consultorio y es alguien que nos cuenta que se reprime, que se sigue reprimiendo, no importa la edad que tenga, que le da miedo la sexualidad, que no se atreve a... pues entonces ella o él tendríamos que invitarle un poco a la lujuria. Si hay otro, un monje, un sacerdote que llega y no tiene ni para comer, está exagerando en sus actitudes de pobreza y no ve por sí mismo, pues a lo mejor hay que invitarle a no exagerar su pobreza y siendo interior su pobreza y respetando y valorando esa pobreza interior, que también coma un poco más o se cuide un poco más, porque está en un exceso de ágape en este sentido. Y tiene que sentir en su cuerpo también fuerza, habilidad, saber disfrutar una comida rica, un paseo, cosas a las que tiene derecho y que le hacen más humano y por lo tanto más divino. Y en algunos casos, pues una persona que sea totalmente libre de deseos de dominio, de poder o de liderazgos. Caray, si nosotros encontramos una persona así en un consultorio, que le vemos un tremendo carisma de liderazgo y de fuerza para dirigir y hacer cosas,
pues hay que invitarlo a eso, aún con los riesgos de que el poder corrompe y aún a alguien demasiado desprendido se le tuviera que invitar. Hay un monje famosísimo, solitario absolutamente, sabio y todo, al que le invitaron a ser obispo. No me acuerdo ahorita quién es, pero es un personaje conocido. Y por obediencia tuvo que aceptar, pero no quería ser obispo, y fue uno de los mejores obispos conocidos. Durante su gobierno eclesiástico hubo una prosperidad espiritual en todos los órdenes. Era necesario que ese hombre, alguien le dijera: ve y haz algo distinto a lo que tú quieres. Eso te va además a equilibrar a ti, y sobre todo pues es un servicio. Ni modo, tú eres capaz de hacer esto, hazlo. Es necesario. Pero obviamente trato aquí de que no dejemos de ver nuestros dos árboles, pero evidentemente el tema también, por lo mayoritario que hace falta hoy en nuestra cultura, pues es una invitación a elegir más por la parte de... O continuando, más profundamente ha de decidirse entre las vías respectivas del dualismo y la oposición por una parte, y las de la unidad y la reconciliación por otra. Yo creo que esto ya más claro respecto a lo que explicamos, y depende de cada persona. Creo que en general la invitación de la universidad es que nosotros no mantengamos dualismos ni oposiciones, sino que unifiquemos todo. La enseñanza práctica del arcano que representa el enamorado, también se le llama así, el arcano del enamorado o de la enamorada, se extiende a los 3 votos y a las 3 tentaciones correspondientes, así como al dualismo irreconciliable y a su unificación en el amor. No otra es la doctrina práctica del hexagrama o cenario, que es el 6º arcano del tarot. Y aquí pensemos un poco en las tentaciones. De hecho se trata precisamente de, cuando se toma una elección, evitar la tentación del poder, de la riqueza, de la lujuria. Pero tentación también para la parte opuesta, por así decir, para la persona demasiado en el extremo del ágape, su elección también de repente tiene que ser en el rumbo de que no caiga en la tentación de tomar decisiones de obediencia, pobreza y castidad, pero que son puro egoísmo. Son menos los casos, pero también existen. Los 3 votos son, en esencia, remembranzas del paraíso donde el hombre estaba unido a Dios, obediencia, donde lo poseía todo a la vez, pobreza, y donde su compañera era simultáneamente su mujer, su amiga, su hermana, su madre y su hija. Eso es de fondo la castidad. No sé qué le suena esto porque está canijo, pero está diciendo este asunto que estos 3 votos tienen tal fuerza, tal importancia y nos pueden hacer poder, dijimos, porque hemos comenzado estos últimos 3 temas diciendo que queremos ser, saber, hacer y amar, pero que no podemos. Estamos diciendo por 3ª vez en este tema que para poder hay que obedecer, hay que ser pobres y hay que ser castos. Lo que quieras en la vida, lo que anheles realmente, lo que estás buscando, y en parte ser sanador integral, implica estas 3 cosas. ¿Por qué son tan importantes o tan fundamentales? Aquí nos está dando una primera clave. Son nuestro origen. Estos 3 votos son nuestro origen, son nuestro estado inicial, son el paraíso del que venimos y hacia el que vamos. Creo que no es que regresemos, hay un paraíso mejor adelante del que venimos, pero ya el que venimos nos es tan fundamental que de fondo, si comprendemos estas cosas, nos enamoran profundamente y nos hacen ver la vida de otro modo y vivirla de otro modo. Porque la obediencia, lo único que implica de fondo
es que tú tienes una total unidad con Dios, como Adán y Eva la tenían con Él en el paraíso. Y hay que entonces hablar y comprender qué significa esta total obediencia, esta total unidad con Dios. El tema de la obediencia, en el fondo, este es el resumen. Léanlo otra vez pensando en esta unidad con Dios y verán que todo lo que hablamos, los detalles, los vacíos, las heridas o las llagas de las que empezamos a hablar, eso de que el emperador, ¿o quién era? Sí, ¿no? El emperador, el que tenía las piernas cruzadas, estaba sentado pero al mismo tiempo no, tenía las manos ocupadas, su pensamiento ocupado. Ay, pobre este cuate, pues no tiene libertad de nada. Su libertad estaba en el amor total y unidad con Dios. Y unidad con Dios es unidad con todo. Por lo tanto, eso es una maravilla que si comprendemos nos cambia la vida. Y luego, la pobreza, que de repente parece una mala palabra, nos dice, es donde se posee todo. El que verdaderamente es pobre lo posee todo. Ayer volvimos a hablar de las privatizaciones, no sé si ya les habló Luisa de eso, pero ojalá se acuerde que si yo llego a no venir otra vez, a lo mejor convenga que avance con ellos sobre el tema que dio sobre el viejo mundo. Pero eso de las privatizaciones son un absurdo contrario al paraíso. En el paraíso, Adán y Eva, y son solo símbolos de todo el ser humano, toda la humanidad, lo poseían todo. No era tuyo, mío, eso es tuyo, esto es mío, yo tengo estas cosas, estas son las tuyas. Eso, en eso consiste la pobreza. Cuando el monje o el sacerdote, que son solo prototipos de esta idea, se hacen realmente pobres, no tienen dinero en el banco, no tienen casa, se mueren sin nada, es la iglesia misma o la congregación la que les pone un cuarto, la que les da de comer, y finalmente también eso no es tan pobreza. Y a final de cuentas hay órdenes franciscanas, por ejemplo, que dan pena de las comilonas que tienen y del dinero que cargan. Es un horror que no me quiero meter en eso. Pero el origen franciscano, Francisco de Asís, era realmente pobre y sus primeros hermanos no tenían luego ni qué comer. Todo lo que les llegaba lo daban en limosna a los pobres, lo que les dieran a ellos de dinero, de inmediato lo repartían a otros, no querían nada. Para el siguiente instante no tenían nada. Ni para comer, ni para vestir, ni para estudiar, ni para nada. Eso parece un exceso, pero solo es la libertad de alguien que dice, todo me pertenece. Soy como un pajarillo al que Dios creó y que no tiene que ponerse a trabajar ni a cosechar para comer. Mi Padre Celestial los alimenta. Estoy recordando un pasaje hermosísimo del Evangelio. El pobre, realmente pobre, se siente como aquel que tiene por vestido la naturaleza, lo que sea, su cuerpo, su desnudez, el abrigo que se haga de las ramas o de las plantas, o lo que sea, igual que dice en ese pasaje, vean las flores del campo. No hilan ni tejen y tienen los vestidos más hermosos y maravillosos, porque es mi Padre quien les ha vestido. El pobre sabe, porque el primer principio de la unidad con Dios está detrás de la pobreza. El pobre sabe que Dios le da de comer, le da dinero, no le da exactamente lo que necesita. Pero es una decisión bien difícil también. Es bien difícil tomarla, pero a eso les hemos invitado también. Cuando hemos dicho, ¿para qué se afanan tanto de repente por un trabajo que ni les gusta? ¿Por qué no lo botan ya? Y viven como los pájaros del cielo, como las flores del campo, con una absoluta confianza en que Dios no nos va a dejar. Es complicado, pero fíjense la raíz. Ya me distraje un poco. La raíz no es que dejes cosas, no es que renuncies, es más bien lo contrario. La paradoja que nos puede iluminar es comprender que no es que dejes de tener, es que lo tienes todo. Libre es el que no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Por ahí hay una frase también de uno de los filósofos. La paradoja de la felicidad. No es el que quiere o el que tiene más, sino el que necesita menos. Así lo dijo uno de los filósofos cuando
le gustaba pasearse por el mercado y le decía que por qué le ponía tan dichoso ver tantas cosas en el mercado. Dice, es que disfruto mucho ver cómo soy tan feliz sin tener que comprar ni tener nada de lo que aquí veo. Era un ejercicio de pobreza. No necesito nada. Soy libre. ¿A quién compran aquí en México? ¿A quién corrompen? El que necesita cosas, necesita dinero, necesita poder. El chiste es que siendo capaces de lo peor, decidamos hasta el último día de nuestra vida hacerlo mejor. Y la libertad de la pobreza implica eso. Pero bueno, me entretuve en temas anteriores solo para comprender la fuerza de lo que sigue, porque tiene total correspondencia. Adán y Eva, y por lo tanto la humanidad, y por lo tanto el sueño del paraíso que viene a futuro, porque ellos son solo símbolos, es donde el amor y la castidad consisten en que la compañera o el compañero son todo a la vez, sin separaciones, sin exclusivismos. Y aquí piensen en el asunto del matrimonio con toda su belleza. No puede ser, el verdadero matrimonio con toda su belleza no podría ser exclusión. No digo de alguien, de dos o de tres, no podría excluir a nadie. O está toda la humanidad integrada, todas las personas que me rodean y que conozco integradas en un matrimonio, o no he alcanzado el amor divino, el amor casto, el amor que integra Eros y Agni. Pero eso es muy complejo, al menos a grandes rasgos y sin tampoco entretenerse demasiado en el conflicto que pudiera eso significar en nuestro pensamiento, en nuestras decisiones sobre el matrimonio. Sí pueden ver la maravilla que significa esta afirmación, donde la compañera es a la vez mujer, es decir, entonces con el que se tiene sexo, que se tiene una especie de exclusividad o de amor especial, no sé cómo, es bien difícil ya hablar en conceptos de este tipo cuando estamos hablando de una integralidad, pero es también su amiga, su hermana, su madre e incluso su hija. Eso eran Adán y Eva uno para el otro, lo eran todo. Así es como en cierto modo tenemos que amar a quien amemos, y sean muchos los que sean, a cada uno tendríamos que amarle como nuestra mujer o esposo, nuestra amiga o amigo, nuestra hermana o hermano, nuestra madre o padre, nuestra hija o hijo. Y vamos avanzando en la comprensión de esto, porque así de pronto pues, parece complicado y parece difícil de entender. En efecto, la presencia real de Dios entraña por necesidad el acto de prosternarse ante aquel que es más que yo mismo. Y ahí tenemos la raíz y fuente del voto de obediencia. Raíz y fuente de la obediencia es la unidad con el todo, con Dios. Dicho de otro modo, aunque no esté ahí, pero piénsenlo mucho, posesión de Dios y desapego de Él. Posees a Dios todo, pero no como algo que te pertenece, como si privatizaras a Dios. En ese sentido, la obediencia implica que te desapegas, que dices, te amo y quisiera estar todo el tiempo contigo y que fueras todo para mí, pero también obedezco si tienes que irte, si tienes que atender a otros, si tienes que ser distante de mí. Ese es el desapego, incluso de Dios. Aunque decimos, Dios sí es capaz de toda presencia, porque es todopoderoso y omnipresente, etc., aún así la experiencia espiritual, religiosa, real, de quienes la hemos buscado y la hemos tenido, es que Dios de repente se nos desaparece, no por horas ni por días, sino por meses o años. Y ha sido la experiencia espiritual que han tenido muchos poetas y místicos como San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado?, decía San Juan de la Cruz, en esta noche oscura en donde se le desaparecía a su Señor y dejaba de hablarlo, dejaba de experimentarlo y estaba seco espiritualmente. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Salí tras ti corriendo y eras ido, algo así, no me acuerdo la frase.
me dejaste confiar en mí? ¿A dónde te escondiste? Eso es exactamente el punto. Unidad con Dios, sí, pero no en el sentido de que tú desapareces o Dios desaparece como ser independiente. El amor implica, lo hablamos en la papisa, dos, siempre dos. Solo porque son dos se unen. Entonces tú con Dios, sí, pero Él es también uno, independiente, y no sé, y habrá que explicar, y San Juan de la Cruz finalmente lo comprende, y hay versos al final de su cántico espiritual que les acabo de decir, en donde prácticamente lo que dice, pues eso que yo experimentaba como que te escondiste, en realidad era el mayor amor tuyo, y tiene esa experiencia. Entonces, lo que me interesa, y por eso destaco este comienzo, es que hay una doble vía en esta unidad. Hay una posesión total, y al mismo tiempo yo decido un desapego, porque amo y respeto al otro. No lo poseo en el sentido de privatización, sino en el sentido de que acepto todo lo que es, y lo que es incluye o puede incluir a veces que se me desaparezca. Eso para entender después más claramente, o no sé si esté confundiendo más. La visión de las fuerzas, sustancias y esencias del mundo como jardín de los símbolos divinos o Edén, significa poseerlo todo sin escoger, tomar o apropiarse en una cosa particular aislada del conjunto. Tal es la raíz del voto de pobreza. Raíz y fuente de la pobreza, unidad con todas las cosas. Eso es lo que no pongo aquí, para destacar esto que he dicho de lo anterior. Unidad con todas las cosas, pero al mismo tiempo posesión y desapego de todas las cosas. Es decir, el hombre pobre y libre lo tiene todo, pero al mismo tiempo acepta que haya cosas distantes de él porque se desapega de antemano. No llega al mercado, como el filósofo, a tomar una naranja o a tomar una verdura, porque está desapegado. Y no es necesariamente porque diga me van a meter a la cárcel, me van a golpear, pero yo personalmente, en este amor trino total que busco, decido, no por miedo a la cárcel, no robar la naranja, o porque sé que mi Padre Celestial me alimenta. Porque aquí es la naranja. Puede ser que yo como médico decida robarle a mi paciente cobrándole más, o mintiéndole acerca de que necesita no sé qué análisis o qué operación, pues para tenerle una lana, y puedo excusarme diciendo que tengo que sobrevivir o lo que sea, pero finalmente es ausencia de libertad y es un amor que no está equilibrado. Por eso la pobreza y el fondo, y lo que ocurría entre Adán y Eva, es que poseían todas las cosas, pero también entendían, o Dios trataba de hacerles entender, que se desapegaran de todas. Por eso, entiéndase, aunque ahorita no sea clase de espiritualidad, ¿por qué Dios le dice todo es tuyo, pero el árbol del bien y del mal, de ese no puedes tomar? Es una lección de desapego, es también una lección de obediencia, y finalmente es una lección de amor que Adán y Eva traspasaron y no entendieron, y la caída y todo lo que ustedes digan, porque es una lección para nosotros, no es para Adán y Eva. Finalmente ellos son símbolos de lo que nosotros somos hoy. Hoy estamos en el paraíso. Nosotros estamos decidiendo no obedecer, no ser pobres y no ser castos. Por eso el relajo con el que estamos viviendo. Pero es nuestro paraíso. Nosotros nos estamos expulsando del paraíso. Estas ideas lo único que están haciendo es que reflexionemos qué paraísote estamos dejando atrás y cuál es entonces el que tenemos que construir. El comunismo, el socialismo implica que nada es tuyo, todo es de todos, y hay maneras de ir construyendo eso. Pero todavía hay muchísima gente en esta cultura, y hoy en Cuba y donde quieran, que dice, no, ¿por qué? Yo soy más fregón, yo soy más listo, yo tengo más habilidades, debo ganar más. Entonces no acepto. Sé que son ideas muy buenas, pero a mí lo que me toca, yo no acepto vivir con el sueldito que sí, a todos los cubanos tienen dinero para vivir,
tienen pan que comer, pero yo quiero escoger qué tipo de pan en un supermercado y no me dejan. Eso es tiranía, eso es no sé qué, eso es dictadura. Mejor me voy a Estados Unidos a hacer una balsa porque tengo alma de rico. ¿Me muero o me hago rico allá en Estados Unidos, en Miami? Y esa es la decisión que hoy en nuestra cultura han tomado estos y otros muchísimos. Sí, está muy bien que haya pop para todos, pero por lo pronto yo soy empresario, soy uno de los 30 mafiosos de México, y entonces a mí me vale gorro, yo quiero lo que me toca. Entonces, obviamente hay mucha gente que rechaza estas cosas que estamos aquí enseñando, o tratando de motivar y de enseñar. Posesión de todo, pero también el desapego. Si yo puedo desapegarme, puedo vender todo lo que tengo y darlo a los pobres. Eso es el desapego en su expresión muy visible y física. O puedo decidir no trabajar por dinero, que eso le hace falta a nuestro mundo también. Sanadores integrales que trabajen por servir, no por dinero. Es más, yo ya les he dicho aquí muchas veces, se lo sigo diciendo, porque creo que ya sus oídos lo pueden comprender mejor y siguen aquí, es porque lo han aceptado. Yo dudo mucho que la homeopatía les deje dinero para vivir realmente, vivir bien, vivir como llamamos vivir bien. Yo soy homeópata de muchos años y no tengo dinero, así que o soy muy mal homeópata o soy muy bueno y así le estoy invitando a hacer. De todos modos, ustedes deciden. Ya lo hemos explicado de otro modo, si de veras somos buenos, pues tenemos menos clientes, porque los curamos, ese es el punto, no están regresivo y regresivo. A veces sienten también, por pocas dosis homeopáticas, su naturaleza empieza a reaccionar de alguna forma, que regresan al año siguiente. ¿Qué pasó? La extrañaba, pues es que me juré, doctor, con lo que me dio. Hasta ahorita, mire, esta hora me pareció una situación. La parte egoísta de uno dice, sí, mejor que lo hubiera entretenido más y no la curo, ¿no? Porque estoy sufriendo trastornos económicos. Ok, y seguimos. Por último, la comunión total entre el único y la única, Adán y Eva, que abarca la gama entera de las posibles relaciones espirituales, anímicas y corporales entre dos seres polarizados, implica forzosamente la integridad absoluta del ser espiritual, anímico y corporal en el amor. He aquí la raíz y fuente del voto de castidad. Raíz y fuente del voto de castidad, comunión con todos y todas, el único y la única. Es decir, también posesión y desapego de los demás. En realidad, bajo este voto, y como es y será el paraíso, todos nos amamos con todos. Amaos los unos a los otros como yo les amo. No hay separaciones, ni corporales. O no hay, no hubo, ni habrá. Hoy tenemos que decidir desapegos. Culturalmente, y porque también tenemos que tomar a veces esas decisiones respecto a ciertas personas. Ayer hablaba de enamorarse de alguien. Yo puedo enamorarme de alguien y decidir silencio. Y no solo silencio, pues obviamente no voy a decirle a esta persona que viva conmigo, que tengo mi esposa, porque por amor de ella, incluso de la que me enamoré, o de mi esposa, tomo la decisión del desapego. ¿Me pertenece esta de la que me enamoré? Claro, total y absolutamente, en el sentido, dice, espiritual, anímico y corporal. Pero me pertenece y sin embargo decido desapegadamente, decido no tomarla. Es como el árbol del bien y del mal, que no es realmente porque sea que me va a matar en el sentido como que me entendieron un poco el diablo y quiso hacerle entender a Adán y Eva. Es solo que mata el amor, mata el verdadero amor casto, la verdadera unidad de la que estamos hablando. Entonces no arrebato ese fruto, me desapego. Vivo el amor, como ayer les decía.
vivo mi enamoramiento, lo disfruto, pero no tomo lujurioso. Lo que por lo menos en este momento, en esta cultura, en este hoy aquí, no me pertenece. Bueno, sí me pertenece, pero yo decido desapegadamente no tomar, arrebatar. Es lo mismo en obediencia y en pobreza. Recuerden los ejemplos sobre que no hay que tomar, que parece en uno de nuestros textos, que no hemos continuado, que el de la pobreza apenas comenzamos. Entonces, en este último sentido, se comete pecado de lujuria, entre comillas, y contra la obediencia y la pobreza, cuando hay comunión con solo una parte del todo, cuando hay selección o apropiación, pues ello supone división y separación. Fíjense además cómo tendríamos que vernos. Ahorita me adelanto un poco al fenómeno del enamoramiento, espero que me dé tiempo, pero me adelanto diciendo, eso de que comunión con todos y con todas, incluso desde el punto afectivo y sexual, es muy complicado, porque la visión que tenemos hoy y aquí, en este tiempo, olvidándonos del paraíso y del que viene, que estamos construyendo, pues de repente hay hombres que decimos, esta mujer me gusta y esta no, de esta me puedo enamorar y de esta no. Eso es elegir, seleccionar, apropiarse de uno y de otro, no es el amor total que ama a todos y a todas. Por eso más adelante recordaremos al Quijote. El símbolo del Quijote con su aldonza Dulcinea es de alguien capaz de ver el interior de toda mujer y encontrar en ella a su Dulcinea. Ese es el símbolo maravilloso de esa película que vimos y del tema que tratamos. Pero no estamos preparados todavía, no somos capaces de eso. La verdad hoy es que nos enamoramos de una, o de otra, o de dos, o de tres, pero no de todas las mujeres. Eso para mí, ojalá si lo entiendan ustedes, es un drama, es un dolor, porque deberíamos estar enamorados de todos y de todas. Ahí, por favor, que la homosexualidad y que no sé qué es también otra tontería. Y ahí recuerden el tema de la persistencia de la fusión, cómo lo maneja este asunto tan bellamente. Aunque sea un sueño, aunque sea el paraíso del que venimos y el paraíso al que llegaremos, y que a lo mejor son cosas que le están haciendo ruido, mucho ruido, pero que hace falta también el ruido para entender la suavidad y el silencio de la sabiduría que estamos tratando de aprender ustedes y yo en primer lugar. Entonces, por eso decimos, cuando hay comunión con solo una parte del todo, una esposa y no más, alguien del que yo me puedo enamorar y no más, o incluso dos, tres o cuatro y no a todo, es porque no hemos llegado a la totalidad a la que estamos invitando y de lo que nacemos. Somos Dios, somos una comunión y la que es a la que. Cuando hay selección o apropiación, eso supone división y separación. El amor casto implica amor a todo y a todos y a todas. Por eso, unidad y totalidad es el origen y el sueño del paraíso. Origen en cuanto de ahí venimos. Sueño en cuanto allá estamos queriendo ir y eso queremos construir. La realización de la unidad y de la totalidad, cuando así se decide, es el hecho mismo del paraíso. Yo creo que tampoco universitarios y universitarias, hermanos y hermanas, hijos e hijas, madres y padres, esposas y esposos míos, hoy tampoco es cuestión de decir, pues es que de ahí vengo, está bonito, es que para allá voy, que bueno, ojalá ver cuándo llega. Es que hoy mismo tenemos que comenzar a construir esto. Entonces tenemos que abrirnos a mucho más de lo que hoy tenemos en cuanto al amor casto. Tenemos hoy que decidir el paraíso. Este mismo día. Hoy ama y déjate amar por quien quieras, puedas amar y por quien te quiera y pueda amar.
déjate amar y ama. No sé con quién te encuentres hoy, con quién estés hoy. Hoy estamos aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 11. No, en cierto modo nos estamos dando y recibiendo, nos estamos amando y dejando amar. Por eso estamos aquí. Somos comunidad. Ha habido incluso prácticamente contacto corporal de unos con todos. Ha habido contacto psíquico, porque nos hemos sentido contentos de vernos, de saludarnos, de bromear juntos, de estar juntos. Ha habido contacto social, por supuesto, y ha habido contacto profundo espiritual. Y por eso tal vez hoy estemos disfrutando mucho juntos. Pero eso es la vida de cada día. Al rato que llegues a tu casa, sigue en esa tónica de amor trino, de amor que no es solo eros ni solo ágape, sino que suma y multiplica. Y que entonces tú sabes cómo te toca amar al marido cuando llegues, a los hijos, a los vecinos, a lo que sea, al doctor Álvaro cuando tengas que leer sus pinches hojas para hacer una tarea, lo que sea. Amarle en lugar de decirle pinche. Incluso por amor, ponte a leer y a estudiar, porque él por amor ha escrito esto para ti. Entonces seguimos unidos. Y si hay comunicación entre nosotros de alguna forma, pues estamos unidos, estamos viviendo el paraíso. Por Dios, eso es el paraíso, es el amor. Y también es la obediencia y la pobreza, por lo tanto, el desapego que hace falta, que haga falta. Mientras de veras podemos ser todos, para todos y todas, para todas. Solo se es casto cuando se ama con la totalidad del ser. Esta es la frase en la que finalmente lo que acabamos de decir tiene que ver con esto. Totalidad del ser es cuerpo, alma, espíritu. Y a la totalidad del ser del otro. La totalidad del ser otro, ¿qué es? Pues cuerpo, alma, espíritu. Si no nos amamos con todo lo que somos y hacia todo lo que es el otro, pues no es castidad a la que nos estamos refiriendo. La castidad no es integridad del ser en la indiferencia, sino en el amor. A lo mejor todavía aquí. No es integridad del ser en la indiferencia. Hay gente que dice que ama a todos en el sentido de que es indiferente, es decir, no hay realmente hechos concretos que muestren este amor, ni integrales, cuerpo, alma, espíritu. No, de eso no se trata. La castidad no es indiferencia, no es decir, pues no siento nada, por tanto puedo estar contigo en la forma que quieras. No, el amor implica que no se trata de indiferencia, no se trata de no sentir. Precisamente ocurre cuanto más sentimos con nuestro cuerpo, con nuestra psique y con nuestro espíritu. Es un enamoramiento, es un amor total. Por eso es importante ahora, para medio entrar a la parte de arriba del cuadro, en este pasaje del Cantar de los Cantares, el amor es fuerte como la muerte y sus saetas son flechas de fuego, llamas del Eterno. Y Pedro mencionó ese asunto bastante claro: fuego, blanco, luz. Y yo les quiero poner ahí abajo que en cierto modo ojalá nos convirtamos nosotros en saetas integrales. Ojalá seamos el angelito para nuestros pacientes, aparte de para nosotros mismos, para nuestra pareja siquiera. Es difícil echarse la flecha a uno mismo, aunque también puede haber un simbolismo en ese sentido. Creo que el simbolismo mismo del cupido y del ángel con las saetas es que parece como que la misión divina es mucho más, ahí sí, más hacia allá que para acá. No porque no te ames a ti mismo, pero implica un servicio. Los sanadores integrales tenemos que ser, en ese sentido, a partir de ahora, por lo menos como comprensión, por eso la SI, saetas integrales. Flechas de amor para los demás. Tenemos que atravesar el corazón de todos y de todas, especialmente de nuestros enfermos y especialmente de los más pobres, porque son a veces los que más necesitan de amor. Y por eso pobres no me refiero a pobres económicos,
Pobre es el que necesita lo que sea que necesite, incluso dinero. Es pobre porque necesita dinero, pues hay que amarle, hay que aventarle las saetas. Tenemos que ser pues el ángel de arriba, no solo el hombre de abajo o solo la mujer de abajo, si la pusiéramos en medio. El triángulo implica que nuestra decisión es también cambiar de ser. Ojo con esto. Decido que la polaridad femenina o masculina yo no tengo que elegir. Yo quisiera hacer ambas cosas. Todo lo grande y bello y especial de la mujer y todo lo grande, bello y especial del hombre. Por lo tanto, como el ángel arriba, capaz de unificar la feminidad y la masculinidad. Es otro sueño del paraíso. Incluso el paraíso todavía, Adán y Eva, te representa hombre y mujer, pero ya sabemos que la mujer viene del hombre. Y ya vimos en el tema de la comunión, el principio de la comunión, que en el hebreo es Adam y Adama. Adam significa humanidad, Adama, humanidad. O sea, no es Adán y Eva, la traducción no está traducido Adán y Eva de la forma correcta. En todo caso tuvo que haberse dicho Adán y Adana, es decir, porque viene de él, porque es parte de él, porque están unidos. Entonces, todavía en el sueño, en el paraíso origen, todavía podríamos, a pesar de que si estudiamos bien, no hay tal cual hombre-mujer, sino hay una unidad aún en ese aspecto de lo masculino y de lo femenino, en ambos, por así decirlo. Como en Dios no hay sexo, aunque lo representemos como varón, para nada. Por eso hay espiritualidades maravillosas que más bien lo plantean en expresión como femenino. Eso es maravilloso porque hace comprender parte de estas cosas. Ok, entonces, el origen puede que todavía nos aparezca el símbolo Adán y Eva, pero el futuro, el paraíso que estamos construyendo, ojalá deje de que femenino que masculino. Todos, es la integralidad, es unir los dos cerebros, ¿recuerdan? Es que tengamos la intuición de la mujer y la razón masculina, que tengamos el sentido y la sensibilidad femeninas, pero también el sentido y la sensibilidad, el poder, la fuerza masculina. Eso es todos, Inlakesh Alakem. No lo dice solo Inlakesh Alakem el maya cuando saluda de hombre a hombre, sino también cuando saluda de hombre a mujer, dice Inlakesh Alakem. Yo soy tú, Judí, mujer, y tú, Judí, eres yo, Álvaro, varón. Somos uno, es lo mismo.